Antes de que la historia fuera escrita, ya existía. No en pergaminos, no en tablillas, sino en piedra. Piedra antigua, trabajada con una precisión que aún hoy desafía nuestra comprensión. En el corazón de Göbekli Tepe, bajo capas de tierra acumuladas durante milenios, se oculta algo más que un yacimiento arqueológico. Se oculta una pregunta, una que no debería existir. Porque según todo lo que creíamos saber, aquel lugar no debería haber sido construido. No en ese tiempo, no por aquellos humanos. Y sin embargo, está ahí. Columnas gigantes talladas con símbolos que parecen hablar un lenguaje olvidado. Animales esculpidos con una intención que va más allá del arte. Formas que sugieren conocimiento, no solo habilidad. Como si quienes levantaron aquel lugar no estuvieran empezando, sino recordando. Muy cerca, en las tierras que siglos después verían surgir a Sumeria, nacieron los primeros relatos sobre seres que descendieron del cielo. Seres que enseñaron, que guiaron, que transformaron. Pero también seres que generaron temor. Porque no todo lo que llega desde arriba viene para quedarse en la superficie. Algunas historias hablan de otros, de gigantes, de híbridos, de los llamados Nefilim. Presencias que no solo caminaron sobre la tierra, sino que la dominaron. Y entonces surge una idea inquietante. ¿Y si no todas las civilizaciones antiguas se desarrollaron a la vista del sol? ¿Y si algunas eligieron desaparecer? No extinguirse, sino ocultarse, bajo tierra, lejos de aquello que no podían enfrentar, en lugares donde el cielo no alcanzaba, donde aquello que descendía desde arriba no podía entrar. En regiones de la actual Turquía, muy cerca de Göbekli Tepe, se han descubierto ciudades subterráneas que descienden varios niveles bajo la superficie. Pasadizos estrechos, puertas de piedra capaces de sellar completamente una entrada, sistemas de ventilación imposibles para su tiempo, como si quienes las construyeron no solo pensaran en habitar, sino en esconderse. Y no estaban solos. En lugares como Malta, templos antiguos y estructuras bajo tierra sugieren que ese conocimiento no estaba aislado, que existía una red, un patrón, una necesidad compartida. Pero, ¿de qué huían? ¿De quién? Las antiguas tradiciones no siempre hablan de protección. A veces hablan de supervivencia, de decisiones tomadas en silencio, de pactos, de traiciones, y de una humanidad que, en algún momento de su origen, comprendió que no estaba sola. En ese tiempo remoto, cuando los relatos aún no habían sido escritos pero ya se susurraban, nombres comenzaron a surgir, figuras que más tarde serían consideradas dioses, o demonios, o algo entre ambos. Entre ellos, ecos de aquellos que más tarde serían recordados como Anunnaki, y otros cuya presencia quedó fragmentada en textos prohibidos, como los vigilantes. Pero antes de que esos nombres fueran pronunciados, antes de que los relatos tomaran forma, ya existía el miedo a lo que descendía, y la decisión de desaparecer de su vista, porque esconderse bajo tierra no es un acto de construcción, es un acto de urgencia, de necesidad, de conocimiento previo, como si supieran algo que nosotros hemos olvidado. Y ahí, entre piedra y oscuridad, comienza una historia diferente, no la de civilizaciones que nacen, sino la de civilizaciones que se ocultan, que entierran su conocimiento, que sellan sus entradas y que dejan atrás pistas solo visibles para quienes saben dónde mirar. Porque tal vez Göbekli Tepe no es el inicio de algo, sino el último vestigio visible de un mundo que decidió desaparecer. Y si eso es cierto,
entonces la verdadera historia de la humanidad no se encuentra en lo que vemos, sino en todo aquello que permanece oculto bajo nuestros pies. Si la superficie guardaba señales, el subsuelo guardaba respuestas. Muy cerca de Göbekli Tepe, donde la historia parece haber comenzado antes de lo permitido, existe otra realidad menos visible, pero mucho más inquietante. No se trata de templos, ni de monumentos, sino de refugios. Auténticas ciudades excavadas bajo tierra, como Derinkuyu, capaces de albergar a miles de personas durante largos periodos de tiempo. Niveles que descienden en la oscuridad, pasillos diseñados para confundir, entradas ocultas tras muros aparentemente naturales, y enormes puertas circulares de piedra que podían sellar completamente cada nivel. No era arquitectura ceremonial, era arquitectura defensiva, pero no contra un enemigo convencional. Porque ninguna guerra humana conocida exige esconderse bajo tierra durante generaciones. Ningún conflicto terrestre obliga a crear sistemas de ventilación tan avanzados, ni a diseñar salidas ocultas a kilómetros de distancia. Aquello no era una reacción improvisada, era preparación. Y la preparación siempre implica conocimiento previo. En las tradiciones más antiguas, aquellas que sobrevivieron fragmentadas en relatos prohibidos y textos olvidados, se habla de una época en la que la humanidad no era la especie dominante. Se habla de seres de gran tamaño, de fuerza descomunal, de presencia imponente. Los Nefilim. No como simples gigantes, sino como una alteración del orden natural, una mezcla, un cruce, una consecuencia. Y con ellos llegó el desequilibrio. Las historias no los describen como invasores inmediatos, sino como presencias que poco a poco comenzaron a imponer su dominio. Observaban, aprendían y finalmente intervenían. Algunos humanos los vieron como dioses, otros como una amenaza imposible de enfrentar. Y entre esos dos extremos nació la decisión más importante de aquella era: desaparecer. No huir hacia otro lugar, sino hacia otra dimensión de la propia Tierra, hacia abajo. En ese tiempo, según ciertos relatos que sobreviven en ecos del libro de Enoc, hubo quienes comprendieron antes que otros lo que estaba ocurriendo. Uno de esos nombres, envuelto en misterio, es Enoc. Un hombre que, según la tradición, no solo observó, sino que entendió. Que fue testigo de aquello que descendía del cielo y de lo que caminaba sobre la tierra. Que vio el desequilibrio y el destino que se avecinaba. Pero Enoc no fue el único. Otros líderes, otros sabios, otras figuras cuyos nombres se perdieron, tomaron decisiones silenciosas. Decisiones que no quedaron escritas, pero que dejaron huella en la piedra. Porque alguien tuvo que diseñar aquellas ciudades. Alguien tuvo que planificar cómo sobrevivir sin luz, cómo cultivar, cómo respirar, cómo resistir y, sobre todo, cuándo salir. En lugares como Malta, estructuras subterráneas como el hipogeo reflejan un patrón similar. Espacios excavados con precisión, cámaras que parecen diseñadas no solo para habitar, sino para resonar, para ocultar algo más que cuerpos, como si el conocimiento también necesitara ser protegido del exterior. Pero lo más inquietante no es que estas construcciones existan, es que aparecen en distintos puntos del mundo sin conexión aparente, como si diferentes culturas hubieran llegado a la misma conclusión, al mismo tiempo. Y eso solo puede significar una cosa: que la amenaza era global, que aquello que provocó el descenso a la Tierra no estaba limitado a una región, ni a una civilización. Era algo mayor, algo que obligó a la humanidad a replantearse su lugar en el mundo, a entender que la superficie ya no era segura.
Y en ese silencio subterráneo, donde el tiempo parecía detenerse, la humanidad cambió. Se adaptó. Se volvió más consciente, más observadora, más prudente. Porque cuando vives oculto, aprendes a escuchar, a percibir, a anticiparte. Y quizá en esa oscuridad surgió algo más, una comprensión diferente de la realidad, una conexión más profunda con la tierra y con aquello que incluso desde abajo seguía presente arriba. Porque aunque las ciudades fueran selladas, aunque las entradas fueran ocultadas, aunque el mundo exterior quedara lejos, el recuerdo nunca desapareció. El recuerdo de aquello que les obligó a esconderse, el recuerdo de los Nefilim, y el eco de una pregunta que aún hoy resuena entre las piedras. Si tuvieron que ocultarse, ¿qué estaba ocurriendo realmente en la superficie? En las profundidades, donde la luz no alcanza y el tiempo parece detenerse, surgieron figuras que nunca fueron recordadas. No porque no fueran importantes, sino porque su misión era el silencio. En una de aquellas ciudades bajo tierra, muy cerca de Derinkuyu, vivía un hombre cuyo nombre se perdió, pero cuya historia aún parece susurrar entre los muros. Los pocos relatos fragmentados que sobreviven lo llaman Ardan. No era un rey, no era un sacerdote, era algo más necesario en aquellos tiempos: un guardián. Ardan no protegía riquezas ni templos, protegía una puerta, una de las grandes piedras circulares que sellaban los niveles superiores, aquella que separaba el mundo oculto del mundo que había sido abandonado. Cada día, en la penumbra constante, recorría los pasillos escuchando, no buscando sonidos, sino la ausencia de ellos, porque en aquel lugar el silencio no era tranquilidad, era vigilancia. Desde niño, Ardan había sido preparado para una única tarea: no abrir, nunca abrir, bajo ninguna circunstancia, porque aquello que estaba afuera no debía entrar, pero tampoco debía ser observado, porque mirar podía significar ser visto, y ser visto podía significar el fin. Los ancianos hablaban en susurros, nunca daban órdenes directas, pero repetían una frase que marcó la vida de todos los que habitaban bajo tierra: ellos aún están arriba. No los nombraban, pero todos sabían: los Nefilim. No como leyenda, sino como memoria reciente. Algunos de los más ancianos aseguraban haberlos visto antes del descenso. Describían figuras enormes, de presencia imposible de ignorar, no siempre violentos, pero siempre dominantes. Caminaban como si la tierra les perteneciera, observaban como si el ser humano fuera un experimento, y en algunos relatos, aún más inquietantes, no estaban solos. Había otros, seres que no caminaban, que descendían, que observaban desde el cielo. Ecos que recuerdan a los vigilantes descritos en el libro de Enoch. Fue esa doble presencia lo que lo cambió todo, porque ya no se trataba solo de fuerza, sino de control, de vigilancia, de algo que iba más allá de la comprensión humana de aquel tiempo. Una noche, aunque el concepto de noche había perdido su sentido bajo tierra, Ardan escuchó algo, un sonido distinto, leve, lejano, procedente del nivel superior. No era un derrumbe, no era el viento, era un golpe, seco, rítmico, como si algo estuviera probando la piedra. Ardan permaneció inmóvil, contuvo la respiración, y entonces ocurrió un segundo golpe, más fuerte, más claro, desde el otro lado de la puerta, aquella puerta que llevaba generaciones sin abrirse. El miedo no era nuevo, pero aquello era diferente, no era un recuerdo, era presente. Corrió hacia los ancianos, su voz por primera vez rompió el equilibrio del silencio. «¡Están ahí!».
Nadie preguntó, nadie dudó, porque todos sabían que ese momento llegaría. Los ancianos se reunieron en la cámara central. Algunos temblaban, otros parecían resignados, y uno de ellos, el más antiguo, habló con una calma inquietante. «No buscan entrar». Ardan no entendió. «Entonces, ¿qué quieren?». El anciano lo miró fijamente y respondió algo que cambiaría para siempre la percepción de todos los presentes. «Quieren que sepamos que siguen ahí». El tercer golpe resonó como un eco profundo en toda la estructura. Las paredes vibraron levemente. El mensaje era claro. No era un intento de entrada, era un recordatorio. Durante horas, nadie se movió, nadie habló, hasta que finalmente el silencio volvió. Pero ya no era el mismo, porque ahora sabían algo que hasta entonces solo era una posibilidad. No estaban a salvo, solo estaban ocultos. Y aquello que permanecía en la superficie, aquello que había obligado a la humanidad a desaparecer bajo tierra, seguía observando, esperando, midiendo. Y Ardan, frente a aquella puerta sellada, comprendió su verdadera función. No era evitar que algo entrara, era evitar que la humanidad olvidara por qué se había escondido. Porque el mayor peligro no era la fuerza de los Nefilim, ni la presencia de los vigilantes, sino el paso del tiempo, el olvido, la tentación de regresar arriba creyendo que todo había terminado. Pero no había terminado, solo había cambiado de forma, y en algún lugar, sobre la superficie, bajo el mismo cielo que una vez fue temido, algo seguía allí, observando en silencio, esperando el momento. Hubo un momento en el que el miedo dejó de ser suficiente. Generaciones enteras habían vivido bajo tierra, habían aprendido a sobrevivir, a esperar, a recordar, pero también a dudar, porque el tiempo, incluso en la oscuridad, transforma la memoria, y lo que una vez fue certeza, comienza a parecer leyenda. En las profundidades cercanas a Derinkuyu, los descendientes de aquellos primeros supervivientes empezaron a hacerse una pregunta inevitable. ¿Y si ya no estaban? ¿Y si aquello que les había obligado a esconderse había desaparecido? Algunos ancianos insistían en mantener el encierro, pero otros comenzaron a mirar hacia arriba. Entre ellos, jóvenes inquietos, curiosos, incapaces de aceptar una vida entera sin cielo. Y así, en pequeños grupos, comenzaron las primeras salidas, no como un regreso, sino como exploración. Ascendían lentamente por túneles olvidados, apartaban piedras selladas durante generaciones y volvían a ver la luz. El mundo exterior había cambiado, los cielos seguían ahí, la tierra seguía siendo fértil. Pero había algo distinto, algo que no pertenecía a la naturaleza, estructuras colosales, ruinas que no habían sido construidas por manos humanas. Y en la distancia, movimiento, presencias. Algunos no regresaron, otros volvieron, pero nunca volvieron a ser los mismos. Hablaban de figuras gigantes, de seres que caminaban con la seguridad de quien no teme nada, de ecos del pasado que aún seguían vivos. Y entre esos relatos, uno comenzó a repetirse con fuerza, el de un enfrentamiento, el de un momento en el que, por primera vez, la humanidad dejó de esconderse. Mucho tiempo después, en tierras que verían surgir pueblos y reinos, ese relato tomaría forma en la figura de David, un joven, sin armadura, sin tamaño, sin poder aparente, frente a un gigante, Goliat. Para muchos, solo una historia, una metáfora, pero para quienes conservaban los ecos antiguos, era otra cosa, era un recuerdo transformado. La evidencia de que aquellos seres, los gigantes, los Nefilim, no habían desaparecido por completo. Seguían ahí, dispersos, menos numerosos, pero aún presentes. Y lo más importante,
podían caer. El enfrentamiento entre David y Goliat no fue solo una victoria, fue un símbolo, un punto de inflexión. Por primera vez, la humanidad comprendió algo esencial. Aquello que parecía invencible no lo era. Y ese conocimiento se extendió como un susurro, desde las tierras cercanas a antiguos asentamientos hasta regiones lejanas. En lugares como Malta, donde estructuras subterráneas ya existían, comenzaron a surgir nuevas formas de habitar, ya no solo para esconderse, sino para proteger, para observar, para prepararse. Lo mismo ocurrió en otras civilizaciones emergentes. En los inicios de Egipto, donde el conocimiento parecía surgir de golpe, como si algo hubiera sido recuperado, no aprendido, recordado. Porque aquellos que habían vivido bajo tierra no salieron como hombres primitivos, salieron como supervivientes, como portadores de una memoria que el resto del mundo había olvidado. Y con esa memoria construyeron, guiaron, influyeron, pero nunca olvidaron. Nunca olvidaron lo que habían visto, ni lo que aún podía regresar. Porque aunque algunos gigantes cayeron, eso no significaba que todos lo hubieran hecho, ni que aquello que los trajo hubiera desaparecido. Y así, la humanidad volvió a caminar bajo el cielo, pero ya no como antes. Ahora miraban hacia arriba, con respeto, con cautela, y con una certeza que cambiaría el curso de la historia. No estaban solos, y nunca lo habían estado. El regreso a la superficie no trajo libertad, trajo responsabilidad. Aquellos que habían vivido bajo tierra no solo sobrevivieron, comprendieron. Comprendieron que el mundo no era lo que parecía, que la historia visible era solo una parte, y que el verdadero conocimiento debía ser protegido, porque no todos estaban preparados para aceptarlo. En las tierras donde floreció Egipto, comenzaron a surgir figuras distintas. No reyes comunes, no líderes tribales, sino guardianes del conocimiento. Sacerdotes que hablaban en símbolos, arquitectos que construían mirando a las estrellas, hombres que parecían saber más de lo que su tiempo permitía. Las pirámides, los templos, las alineaciones imposibles, no eran solo monumentos, eran mensajes. Estructuras diseñadas no solo para perdurar, sino para ocultar. Porque bajo muchas de ellas, según antiguos relatos y teorías que nunca fueron completamente aceptadas, existirían cámaras selladas, espacios donde no se guardaba oro, sino memoria. Una memoria que conectaba directamente con aquello que ocurrió antes del tiempo escrito, con Sumeria, con los relatos de los Anunnaki y con la presencia de los Nefilim. Pero no todos los humanos que regresaron a la superficie eligieron compartir ese conocimiento. Algunos decidieron guardarlo. Formaron círculos cerrados, linajes, hermandades, grupos que entendieron que revelar la verdad completa podría provocar el caos. Porque aceptar que la humanidad había sido obligada a esconderse, aceptar que existieron seres superiores, aceptar que aún podían existir, era demasiado. Y así nació una división invisible. Por un lado, la humanidad que avanzaba, construía, olvidaba. Por otro, aquellos que recordaban, que observaban, que vigilaban. Los herederos del silencio. En lugares como Malta, donde los templos megalíticos siguen desafiando la lógica, algunos creen que esas estructuras no eran solo religiosas, sino puntos de conexión, centros donde ese conocimiento antiguo era conservado y transmitido, de forma selectiva, controlada, porque el peligro no había desaparecido, solo se había vuelto más sutil.
Ya no se trataba de gigantes caminando abiertamente sobre la tierra, sino de algo más difícil de percibir, más difícil de demostrar, pero igual de presente. Algunos relatos hablaban de sombras, de figuras que no dejaban huella, pero sí sensación, de influencias, de decisiones humanas que parecían no del todo humanas. Y entonces, una idea comenzó a tomar forma entre aquellos que guardaban el conocimiento. ¿Y si no todos se habían ido? ¿Y si algunos nunca se fueron? No como gigantes visibles, no como presencias evidentes, sino como algo más integrado, más cercano, más oculto. Esa posibilidad cambió la forma en la que estos guardianes actuaban. Ya no solo protegían el pasado, también vigilaban el presente, porque el verdadero riesgo ya no era una invasión, sino una infiltración. Y en ese nuevo escenario, el conocimiento dejó de ser solo poder. Se convirtió en defensa, en herramienta, en escudo. Porque quien entiende puede anticiparse, y quien recuerda no repite. Pero el equilibrio era frágil, siempre lo ha sido. Porque mientras unos guardaban la verdad, otros comenzaban a buscarla. Exploradores, reyes, civilizaciones enteras obsesionadas con encontrar respuestas, con excavar, con descubrir lo que había sido enterrado. Y en ese impulso, comenzaron a acercarse peligrosamente a aquello que nunca debió ser desenterrado. Porque no todo lo que fue ocultado estaba destinado a ser encontrado. Algunas cosas fueron selladas por una razón. Y cuanto más avanzaba la humanidad, más cerca estaba de romper ese sello, sin comprender las consecuencias. Porque el mayor error no es olvidar, es recordar sin estar preparado. Y en ese delicado equilibrio entre conocimiento y peligro, la historia volvió a acercarse a un punto crítico, uno que ya había ocurrido antes, uno que había obligado a la humanidad a desaparecer bajo tierra, y que quizás estaba a punto de repetirse. Hay historias que no terminan, solo cambian de forma, se fragmentan, se ocultan y esperan. A lo largo del tiempo, la humanidad ha construido civilizaciones, ha levantado imperios, ha mirado al cielo buscando respuestas, sin darse cuenta de que muchas de ellas siempre estuvieron bajo sus pies. Porque desde Göbekli Tepe hasta las profundidades de Derinkuyu, desde los templos ocultos de Malta hasta los enigmas enterrados en Egipto, todo parece formar parte de un mismo patrón. No son construcciones aisladas, no son misterios independientes, son fragmentos, restos de una historia que fue demasiado grande para ser contada completa. Una historia en la que la humanidad no siempre ocupó la superficie, una historia en la que hubo que descender para sobrevivir. Y una historia en la que aquello que obligó ese descenso nunca desapareció del todo. Porque si algo nos enseñan los ecos de Sumeria, los relatos antiguos y las memorias que sobrevivieron en silencio, es que el conocimiento nunca se pierde, se transforma, se esconde, se protege y a veces se fragmenta intencionadamente para evitar que una sola generación lo posea por completo. Los llamados Nefilim, aquellos gigantes que una vez caminaron sobre la tierra, fueron solo una parte visible de algo mayor, una consecuencia, una manifestación, pero no necesariamente el origen. Porque detrás de ellos siempre se insinuó algo más, algo que no necesitaba mostrarse con fuerza, algo que no imponía su presencia, sino que la infiltraba. Y esa es la verdadera inquietud que ha acompañado a la humanidad desde entonces, que aquello que una vez descendió
nunca se fue realmente. Solo dejó de ser evidente. En tiempos antiguos, el miedo llevó a los hombres a esconderse bajo tierra, a construir ciudades como Derinkuyu, a sellar puertas, a crear refugios imposibles. Pero hoy ya no nos escondemos. Hoy miramos al cielo, exploramos el espacio. Buscamos vida más allá de nuestro mundo, sin preguntarnos seriamente si alguna vez esa vida ya estuvo aquí, o si aún lo está. Porque mientras excavamos, descubrimos. Y cuanto más descubrimos, más preguntas aparecen. Estructuras imposibles, tecnologías adelantadas a su tiempo, alineaciones que parecen hablar un lenguaje universal, como si el pasado no fuera pasado, sino un mensaje, un aviso, una preparación. Tal vez por eso Göbekli Tepe fue enterrado intencionadamente, no destruido, no abandonado, enterrado. Como si quienes lo construyeron quisieran ocultarlo, pero no eliminarlo. Dejarlo ahí, esperando, a que alguien en el futuro lo encontrara. Pero solo cuando estuviera preparado para entenderlo. Y lo mismo ocurre con las ciudades bajo tierra, con los templos ocultos, con los conocimientos fragmentados. Nada desapareció por completo. Todo fue guardado. Como si la humanidad hubiera sido puesta a prueba. Una prueba lenta, que atraviesa generaciones, siglos, milenios. Porque la verdadera pregunta nunca ha sido ¿qué ocurrió?, sino ¿cuándo estaremos preparados para comprenderlo? Porque si en algún momento el conocimiento completo sale a la luz, si todas las piezas encajan, si entendemos quiénes fuimos realmente y quiénes estuvieron aquí antes o junto a nosotros, entonces nada volverá a ser igual. Ni la historia, ni la ciencia, ni nuestra propia identidad. Y ahí es donde el misterio se vuelve presente, porque quizá ese momento ya ha comenzado. Quizá estamos viviendo el inicio de ese despertar, un tiempo en el que las antiguas estructuras salen a la luz, en el que los textos olvidados vuelven a leerse, en el que las preguntas que antes eran ignoradas ahora son inevitables. Y en ese despertar hay algo que permanece constante, algo que no cambia: el silencio. Ese mismo silencio que acompañó a los primeros hombres que descendieron bajo tierra. Ese mismo silencio que rodea las piedras antiguas. Ese mismo silencio que parece observar sin intervenir. Como si aún hubiera algo esperando, no para detenernos, sino para ver hasta dónde llegamos. Porque tal vez nunca estuvimos solos. Tal vez nunca dejamos de ser observados. Y tal vez, cuando la humanidad finalmente comprenda su verdadero origen, cuando conecte todos los fragmentos, cuando escuche lo que siempre ha estado ahí, bajo el ruido del mundo moderno, la Tierra misma recordará. Y cuando lo haga, no será el final de la historia, será el comienzo de la verdad.